El olor a jazmín siempre había llenado cada rincón de la casa Villanueva. Era una mansión antigua, de paredes blancas y ventanas altas, ubicada en las afueras de Guadalajara, rodeada de naranjos y silencio. Durante 60 años, esa casa había sido el corazón de una familia, y el corazón de esa casa era ella, doña Consuelo Villanueva de Ríos, 82 años, cabello blanco como la nieve, manos trabajadas por el tiempo, y ojos negros que todavía brillaban, como los de una mujer de 30. Consuelo había construido todo con sus propias manos. Cuando su esposo Ernesto murió hace 20 años, muchos pensaron que ella colapsaría, que vendería la casa, que se rendiría, que dejaría que sus hijos tomaran el control. Pero Consuelo no era de esas mujeres. Era de las que lloran en silencio por la noche y amanecen de pie antes que el sol. Con determinación y fe, convirtió la pequeña fábrica de textiles que Ernesto había dejado casi en quiebra en una empresa próspera con 3 sucursales en el estado. Tenía propiedades, inversiones, una fortuna honesta construida ladrillo por ladrillo, y tenía 3 hijos, Rodrigo, Mauricio y Silvia. Lo que Consuelo no sabía, o al menos eso creían ellos, era que esos 3 hijos ya habían decidido que esperarían demasiado tiempo. Todo comenzó una tarde de octubre cuando Consuelo encontró un sobre en el cajón de su escritorio que no recordaba haber abierto. Eran documentos con su nombre, su firma, pero una firma que ella jamás había estampado. Se sentó despacio, ajustó sus lentes, leyó cada palabra con la calma de quien ha aprendido que los momentos más importantes de la vida requieren silencio. Era una modificación a su testamento, fechada 3 meses atrás. Según ese documento, ella había decidido dejarle el 80% de sus bienes a Rodrigo, el hijo mayor, y repartir el resto entre Mauricio y Silvia, la empresa, la mansión, las propiedades del norte, todo para Rodrigo. Pero había algo más, una cláusula adicional que le heló la sangre. Si Consuelo presentaba incapacidad mental o física comprobada, sus hijos tendrían poder legal inmediato sobre todos sus bienes, sin necesidad de esperar su muerte. Consuelo dobló los papeles con cuidado, los volvió a guardar exactamente donde los encontró, y no dijo nada. Esa noche, sentada frente a la ventana con su taza de té de manzanilla, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos en esa familia. Si querían creer que estaba perdiendo la mente, se los daría. Al día siguiente, Consuelo llamó a Rodrigo y le preguntó si había visto a su padre últimamente. Ernesto llevaba 20 años muerto. Hubo un silencio largo al teléfono. Luego Rodrigo, con una voz que trataba de esconder su emoción, le dijo que no se preocupara, que él iría a visitarla pronto. Cuando colgó, Consuelo imaginó perfectamente la sonrisa que él no podía ocultar. Perfecto, pensó ella. Durante las semanas siguientes, Consuelo construyó su papel con la precisión de una actriz consumada. Dejaba cosas fuera de lugar, olvidaba nombres en conversaciones casuales. A veces se quedaba mirando al vacío en medio de la cena familiar. Una mañana llamó a Silvia llorando, diciendo que no recordaba dónde había guardado las llaves de la caja fuerte. Silvia llegó en menos de 20 minutos. Lo que Consuelo observó en los ojos de su hija ese día no fue preocupación, fue anticipación. Mientras tanto, en secreto, Consuelo hacía otras cosas. Llamó a su abogado de confianza, el doctor Fermín Andrade, un hombre honesto de 70 años que había trabajado con ella desde que Ernesto vivía. Le explicó todo con calma y le pidió que no dijera nada a nadie. Fermín la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él asintió lentamente y dijo: Doña Consuelo, usted sigue siendo la mujer más inteligente que he conocido en mis 50 años de carrera. Juntos comenzaron a trabajar en silencio. Con el paso de las semanas, los 3 hijos comenzaron a reunirse con más frecuencia en la mansión. Al principio bajo el pretexto de cuidar a mamá, pero Consuelo los escuchaba hablar en voz baja cuando creían que ella dormía. Una noche, desde el pasillo oscuro, oyó a Rodrigo decirle a Mauricio: el médico que contratamos ya redactó el informe.
Dice que tiene deterioro cognitivo moderado. Con eso es suficiente para activar la cláusula. ¿Y Silvia?, preguntó Mauricio. Silvia firmará lo que le digamos. Sabe que si no coopera, la dejamos fuera de todo. Consuelo regresó a su cuarto sin hacer ruido. Se sentó en la orilla de su cama, y por primera vez en muchos meses, dejó caer una lágrima, no de tristeza, de confirmación. Había parido a esos hijos, los había alimentado, educado, sacrificado noches de sueño por sus fiebres, llorado sus fracasos y celebrado sus logros. Y ellos habían estado planeando esto con la misma frialdad con que se planea un negocio. Se limpió la lágrima, se levantó, y fue a escribirle un mensaje a Fermín. Ya es momento. Lo que Rodrigo, Mauricio y Silvia no sabían era que desde hacía 2 meses, Consuelo había instalado con ayuda de Fermín y de su nieta Valentina, de 26 años y recién graduada de Derecho, pequeñas cámaras de seguridad en los salones principales de la mansión. Valentina era la hija de un sobrino de Consuelo, una joven seria y apasionada que adoraba a su tía abuela con devoción genuina. Cuando Consuelo le contó la verdad, Valentina no lloró, apretó los dientes y dijo: «Abuela, dígame qué necesita de mí». Mientras los hijos tramaban afuera, Consuelo y Valentina construyeron el caso adentro, grabaron conversaciones, documentaron reuniones. Fermín contrató a un perito calígrafo que certificó que las firmas del testamento alterado eran falsificaciones. Se localizó al notario que había autenticado los documentos, un hombre joven con deudas, y bajo presión legal confesó que Rodrigo lo había contactado y sobornado. Paralelamente, Fermín redactó un nuevo testamento, uno real, firmado con testigos legítimos, autenticado ante notario público distinto, con copia depositada en el registro de la propiedad y otra enviada a una cámara de seguridad, en un banco a nombre de Valentina. En ese testamento, Consuelo dejaba la empresa y las propiedades principales a Valentina y a una fundación benéfica que llevaría el nombre de Ernesto. A sus hijos les dejaba exactamente lo que merecían, una cantidad simbólica y una carta. Era un domingo. Consuelo había invitado a sus 3 hijos a comer en la mansión. Una comida familiar, dijo, como las de antes. Rodrigo llegó primero, elegante y seguro. Mauricio vino con su esposa. Silvia llegó tarde, nerviosa como siempre. Se sentaron alrededor de la mesa grande del comedor, bajo el candil de cristal que Ernesto había traído de España décadas atrás. Consuelo apareció en el umbral del comedor. Caminaba despacio, como siempre últimamente, pero algo en su postura era diferente ese día, más erguida, los ojos más vivos. Se sentó en la cabecera de la mesa a su lugar y sonrió. «Qué bueno que pudieron venir», dijo con voz tranquila. «Tenemos mucho de qué hablar». Rodrigo intercambió una mirada con Mauricio. «Mamá, ¿cómo te has sentido?», preguntó Silvia con esa voz dulce que Consuelo ya sabía que era falsa. «Perfectamente bien», respondió Consuelo. «Mejor que nunca». De hecho, en ese momento, Valentina entró al comedor. Detrás de ella, el doctor Fermín Andrade, y detrás de Fermín, 2 personas que los hijos no reconocieron de inmediato, un agente del Ministerio Público y una mujer con una carpeta gruesa bajo el brazo. Rodrigo se puso de pie. «¿Qué es esto?». «Siéntate», Rodrigo dijo Consuelo, y su voz sonó tan firme que él obedeció sin pensar. Fermín colocó sobre la mesa 3 carpetas idénticas, una frente a cada hijo. «Lo que tienen frente a ustedes», explicó con calma, «es una copia de la denuncia penal, presentada esta mañana ante el Ministerio Público por falsificación de documentos, fraude familiar y abuso de persona mayor. Las pruebas incluyen grabaciones de audio y video, dictamen pericial de falsificación de firma, y la declaración del notario cómplice, quien ya firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía». El silencio en el comedor fue absoluto, solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Mauricio abrió la boca, la cerró. Silvia comenzó a llorar. Rodrigo miró a su madre con una expresión que mezclaba furia e incredulidad.
Todo este tiempo, susurró, todo este tiempo, confirmó Consuelo, sin apartar los ojos de él. Fingí no recordar para que ustedes se recordaran a sí mismos. Y lo hicieron, perfectamente. Dentro de cada carpeta, además de los documentos legales, había una carta escrita a mano por Consuelo. Cada una era diferente, personal. Cada carta hablaba de un recuerdo específico con ese hijo, el día que nació, la vez que enfermó de niño, el sacrificio que ella hizo en silencio para que pudieran estudiar, para que no les faltara nada, y al final de cada carta, las mismas palabras: no hago esto por venganza, lo hago porque el amor verdadero también sabe decir: hasta aquí. Ojalá algún día entiendan la diferencia entre lo que heredaron y lo que merecían. Silvia leyó su carta 3 veces. Luego se levantó, abrazó a su madre entre sollozos y le pidió perdón durante varios minutos sin parar. Consuelo la dejó llorar. No la rechazó, pero tampoco dijo que todo estaba bien, porque no lo estaba. Rodrigo tomó su carta, la miró un momento y la dejó sobre la mesa sin leerla. Se levantó y salió de la mansión sin decir una palabra. Mauricio se quedó sentado largo tiempo, con la cabeza entre las manos. Las semanas siguientes fueron difíciles. Los procesos legales avanzaron. Rodrigo contrató abogados, pero las pruebas eran aplastantes. Eventualmente, los 3 aceptaron un acuerdo que incluía la renuncia formal a cualquier reclamo sobre los bienes de Consuelo y el pago de una multa considerable. La empresa Villanueva quedó en manos de Valentina, quien la modernizó y la expandió con energía y visión. Fermín continuó como asesor legal hasta su retiro. La Fundación Ernesto Ríos abrió sus puertas ese mismo año, ofreciendo becas a jóvenes de familias de bajos recursos en Guadalajara, y Consuelo siguió viviendo en su mansión rodeada de jazmines. Algunas mañanas se sentaba en el jardín con su taza de té, mirando los naranjos. Pensaba en Ernesto, pensaba en lo que habían construido juntos y en todo lo que ella había protegido sola. Sentía el sol en la cara y respiraba hondo. No había amargura en ella, solo una claridad tranquila, como la de alguien que peleó la batalla, correcta de la manera correcta y puede mirar hacia atrás sin vergüenza. Una mañana, Valentina se sentó a su lado y le preguntó: «Abuela, ¿nunca tuviste miedo de que no funcionara?». Consuelo la miró con aquellos ojos negros brillantes y sonrió. «Siempre tuve miedo, mija, pero el miedo y la valentía no son opuestos. Puedes tener los dos al mismo tiempo. La diferencia está en cuál de los dos decides obedecer». Valentina tomó su mano, y se quedaron así, las dos, en silencio, mientras el jardín olía a jazmín y el sol de Guadalajara calentaba la mañana. La traición más dolorosa no viene de los enemigos, viene de quienes nos llaman familia, pero la mujer que construyó todo con sus manos también tiene el poder de decidir quién lo hereda, y a veces, la venganza más poderosa no es destruir al traidor, sino demostrarle que nunca fue tan inteligente como creyó.